Ya para el 75, nosotros teníamos un movimiento de masas bastante desarrollado. En esa época las manifestaciones eran seguidas en San Salvador. Tumbos de gente por aquellas calles, pero montones de gente. La tiranía militar estaba entrando ya en crisis aguda. Y ya no le bastaba pues simplemente las pseudo reformas y pseudodemocracias que hacía. Pues en ese mismo año llegó allá al país un compañero. Y entre las cosas que trajo fue una camarita Super 8. Linda la babosada. Y él nos la llevó ahí para que sirviera al movimiento, ¿verdad? Empilado el hombre con el Super 8. Nosotros mucho no le atinábamos al asunto. Me acuerdo que cuando la vi, me parecía casi como una pistola de rayo láser, ¿verdad? Una cosa así de altísima tecnología para nosotros. Y empezamos a filmar con el Super 8. Él nos enseñó, ¿verdad? Nada de esas cosas sofisticadas de que las líneas de fuerza y todo eso. No, él simplemente nos enseñó a cómo usar la cámara. Y así fue que para el 30 de julio de ese año, los estudiantes universitarios salimos en manifestación, allí en San Salvador. Y yo iba haciéndole de asistente de cámara a él, a este ingeniero. Él iba filmando. Pasamos ahí por la embajada gringa. Les echamos la puteada de rigor, como en todas las manifestaciones. Seguimos avanzando y llegamos al paso de 2 niveles. Cuando nos aparece al frente una tanqueta con el pijo de policías. Entonces nosotros nos detuvimos y empezamos a gritarle. La consigna de siempre, ¿verdad? Pues los gorilas desgraciados esa vez nos hicieron sentir lo que eran ellos, ¿verdad? Y empezaron a aventarnos con ráfagas. Cuando sonaron los talegazos, papá, yo me acuerdo que el ingeniero salió por un lado, yo me aventé por un puente hasta abajo y nos volvimos a encontrar como a los 4 días. Entonces le pregunté al compa, ¿verdad?, que si había filmado, y él me dice, sí, filmé, y ya mandé los materiales a revelar. Como a los 4 meses nos llegaron los rollitos ya revelados. Y nos reunimos y empezamos a hacer la edición, ¿verdad?, a cortar los cuadritos. Él tenía una maquinita, una moviolita así, para Super 8, y fuimos editando, ¿verdad?, hasta que armamos un documental de 30 minutos. Aquí hay ver una cosa, pues a nosotros nos tenía entusiasmados. Ya cuando hicimos los 30 minutos en que habían discursos de compañeros, habían manifestaciones, un montón de cosas, ¿no?, convocamos a un acto en la universidad en conmemoración de los 6 meses de la masacre del 30 de julio. Aquel auditorio fue el Auditorium de Humanidades, topado de bote a bote de gente. Ahí no cabía un alfiler. Y empezamos como es todos los actos allá, ¿verdad? Empezábamos con los discursos de rigor, la parte formal, y para el final del acto el plato fuerte, ¿verdad?, la presentación del primer documental revolucionario del país. Y me acuerdo que ya cuando se llegó el momento, viene el ingeniero me llama y me dice, ayúdame a poner el proyector. Y entonces lo pone él, ¿verdad?, pone los reels con el rollito. Y cuando empieza la proyección, yo le veo al compa que se pone pálido. Y entonces se voltea y me dice, puta Julio, me dice, si esta mierda no tiene sonido. Y entonces me da un micrófono y narra, pues. Y ya con la gran masa estudiantil que estaba chiflando, como se hace allá, cuando una película se le ve el sonido, todo el público chifla. Entonces ya nos estaban chiflando los estudiantes. Entonces a huevo, agarrar el micrófono y empezar a hacer ahí una tronco de narración, papá. Claro, la cosa salió bien porque si nosotros no sabíamos de cine, la masa estudiantil menos que sabía. Al final fue la gran ovación de la gente, ¿verdad?, y logramos salvar la tanda. Entonces, así fue como hicimos el primer documental en el país.
Entonces El Salvador se volvió noticia a nivel mundial. De ser un país chiquitillito perdido en la América Central, pasamos a la primera plana de los periódicos, las televisiones. Entonces, para La Vanguardia, para el FMLN, se planteó la tarea urgente de elaborar un documental, no solo que diera la información del momento, sino que diera un poco la historia, que explicaba lo que estábamos viviendo los salvadoreños. Entonces, con la ayuda de unos cineastas solidarios, nos dimos a la tarea de producir esos documentales. Y así fue como hicimos algunos de ellos, como El Salvador, el pueblo vencerá, La decisión de vencer y otros más. Entonces, aprovechando una invitación que nos hizo el Festival de Cannes para ir a presentar la película, a mí me mandaron para allá. Hermano, yo de Centroamérica nunca había salido. Yo lo más que conocía era ahí. Ni que hablar de ir por esas tierras. Entonces los compas me dijeron pues que me fuera para allá. Y efectivamente, ya armé yo mi maleta, me dieron el pasaje y el pasaporte. Y yo, como no sabía, no peleé, pues. Pero los compas me dijeron, mira, aquí está el dinero para tus gastos. Allá los compas te van a ayudar. Total de que yo salí con $25 en la bolsa para el Festival de Cannes. Me voy en una línea aérea centroamericana. Llegamos al aeropuerto de la Florida y el avión llegó retrasado. Entonces, el huevo fue que la conexión que teníamos para salir de ahí de la Florida a Nueva York, la perdimos. Y había conexión hasta el día siguiente. Entonces yo me fui a averiguar ahí que dónde podía dormir, dónde podía pasar la noche. Y me van saliendo con que el hotelito costaba $25, papá. Entonces, ni modo, no me quedó nada más que quedarme ahí en el aeropuerto y pasar la noche, pues. Entonces, así fue como nosotros dimos a conocer la realidad que se vive en el país ante el mundo. Y también nosotros conocimos de esa forma lo que era andar por el mundo. Pues ya para entonces nosotros tendríamos como un año de estar en los frentes. Y había pasado de que ya no éramos pues los periodistas o los compas que hacían cine, que habían llegado ahí a las unidades, sino que en las unidades ya nos veían como compas, pues. Ya nos aceptaban. Habíamos simplificado los equipos, no andábamos con el montón de babosadas, con equipos más modestos, más discretos. No podíamos, físicamente no podíamos cargar con el montón de equipos. Y entonces yo creo que esa fue la época en que mejores filmaciones pudimos hacer. Y la época en que logramos sentir más lo que era la vida del combatiente. Me acuerdo que una vez fuimos a atacar a una posición del enemigo, Sinquera, una posición que queda en el centro de un hoyo, rodeada por posiciones nuestras. Pero era una posición terriblemente fortificada. Allí tenía el enemigo alrededor de un batallón y toda la población que vivía allí eran hermanos, tíos, parientes de los soldados que estaban cuidando esa posición. Era una posición que habíamos atacado ya 4 veces y las 4 veces no la habíamos podido tomar. Y entonces nos aventamos otra vez más. Y esa vez sí. Esa vez le echamos todo. En ese combate yo entré con un compa que tenía un hermano gemelo, pero ellos dos entraron por sectores distintos a la ciudad. Y me acuerdo que él iba a la par mía, ¿no? Y posición que él se tomaba, me llamaba y yo llegaba a la par de él. Y así fue como juntos llegamos a la comandancia. Entonces estábamos viviendo la euforia de eso, pues, de haber logrado al imperialismo doblegarlo allí, en la posición que para ellos era orgullo, que los asesores habían dicho que era inexpugnable, y se la habíamos reventado por dentro.
Entonces vivíamos esa euforia. Y me acuerdo que al rato de andar por ahí, me fui caminando a las del parque y me metí por una calle. Y entonces ahí encontré al compa al que había ido conmigo. Y el compa estaba sentado a las de la acera y sobre las piernas, así, tenía el cadáver del hermano. El hermano que había entrado por el otro sector cayó. Y entonces él había recogido el cadáver y se lo había puesto en las piernas. No me olvida la imagen. Estaba él con los fusiles cruzados contra sus rodillas y sosteniendo el cadáver del hermano, con la mirada perdida. Y en ese momento yo le vi en la cara a ese hombre una mezcla, que era la mezcla del sentimiento el sentimiento del triunfo, pues, de la victoria, pero con la mezcla de un dolor, pero un dolor profundo. De esa familia solo quedaban ellos dos. No tenía primos, no tenía hermanos, no tenía nadie más que él, el hermano que acababa de caer. Y era una imagen linda. Yo creo que esa imagen era la que mejor expresaba lo que vive el pueblo salvadoreño, pues, lo que vivimos nosotros. Pues. Esa mezcla de victoria, de orgullo, de ir doblegando al imperio, y esa mezcla de dolor, de ir perdiendo a lo mejor de nuestro pueblo. Y me acuerdo que cuando vi la imagen, la vi y pensé que esa fotografía iba a ser la fotografía de mi vida, pues. La fotografía más bella que yo podía encontrar, la fotografía más humana. Pero también sentí que sacar la cámara y ponerme delante de él con la cámara, hacerle clic, era como violar, pues, como irrespetar el dolor de un compañero. Y entonces decidí que no, que esa foto no la podía tomar, que valía más respetarle al compañero ese momento y acompañarlo en su dolor como compañero, como hermano de lucha, y no tomar la foto. Porque, pues sí, ya éramos hermanos todos, pues. Yo ya no era el periodista que llegaba a robarme esa realidad en imágenes, sino que ya era un combatiente más, pues. Y no podía, y no se debía sacar eso en fotografía.